Continuando con el estudio de la neumología, vamos a llevar un tema que es bastante importante, ¿no? Que son las neumonías. Son aquellos procesos infecciosos que van a afectar a los pulmones. Bien, vamos a definir a la neumonía, que es una definición bastante fácil, ¿no? Es, como ves en la diapositiva, pues una imagen de un tórax con pulmones, ¿no? Y esos puntitos verdes son varios microorganismos, ¿no? Están invadiendo el parénquima pulmonar. Entonces la neumonía es eso, ¿no? Es una infección, pero del parénquima pulmonar. Bien, ¿cuáles son las vías de infección? ¿Cómo se puede producir esta neumonía? Pues tenemos 4 tipos de vías por las cuales uno puede adquirir estos patógenos. La vía inhalatoria, la aspiración o microaspiraciones, la diseminación hematógena y por contigüidad. La vía inhalatoria pues no es la forma más frecuente, ¿no? de infección, ¿no? Generalmente pues suspendidos en el medio ambiente tenemos varios aerosoles, ¿no? que están en relación con microorganismos, ¿no? y que pueden entrar de forma fácil a través de nuestras vías respiratorias altas y llegar a nuestros pulmones. Sin embargo, tienes que estar consciente de que nosotros, las personas sanas, tenemos un buen sistema inmunológico y el sistema respiratorio tiene sus propios mecanismos de defensa. Por lo cual esta vía no es tan frecuente, ¿no? Sin embargo, sí es la vía preferida para la infección por algunas bacterias. Por ejemplo, es la vía preferida para la infección por Mycoplasma pneumoniae, también por Chlamydia pneumoniae y por la Legionella pneumophila, ¿no? La Legionella pneumophila sobre todo porque se produce en infección en ambientes con un sistema de ventilación cerrado, ¿no? Entonces, por eso. La aspiración, esta sí que te la subrayo porque esta es la vía de infección para producir neumonía más frecuente, ¿no? La aspiración, las microaspiraciones son las vías de infección para producir neumonía más frecuentes. Entonces, es la vía preferida, por ejemplo, para el Streptococcus pneumoniae, para los estafilococos, para los Haemophilus influenza sobre todo. La diseminación hematógena, principalmente producida por el Staphylococcus aureus, ¿no? Se produce en casos de endocarditis bacteriana derecha, es decir, un paciente que tiene una endocarditis bacteriana derecha y que posteriormente desarrolló una neumonía, pues seguramente la causa es un Staphylococcus aureus que ha invadido el pulmón por vía hematógena, es decir, por vía sanguínea. Otro caso en el que se puede producir esta vía hematógena, que no es tan frecuente evidentemente, es el síndrome de Lemierre, ¿no? que es un absceso retrofaringio que produce una tromboflebitis, esto causada por una bacteria que se llama Fusobacterium necrophorum. Y la última vía de infección, la continuidad, que realmente es muy, pero muy rara, ¿no? O sea, quiere decir que hay un foco infeccioso cerca de los pulmones y que por continuidad, o sea, porque estar cerca, se produce la neumonía. Entonces, quédate con lo siguiente, que la aspiración o la microaspiración es la forma más frecuente o la vía más frecuente para producir neumonía y es la vía preferida del Streptococcus pneumoniae. Etiología. Bien, hay distintos patógenos, ¿no? que pueden producir neumonía, pero sin duda el más importante y el más frecuente y la causa más frecuente de neumonía, recuerda, ya sea cualquier edad y demás, cualquier característica del paciente, es el Streptococcus pneumoniae, y te lo subrayo en rojo. El Streptococcus pneumoniae, o también llamado neumococo, que es lo mismo, es la principal causa de neumonía. De acuerdo a la edad o factores etarios, vamos a ver que hay distintos patógenos más prevalentes. Por ejemplo, sospechamos de un Mycoplasma pneumoniae si tenemos un paciente comprendido entre los 5 a 18 años, es decir, adolescentes jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes y jóvenes, pues muy probablemente la causa de su neumonía sea un Mycoplasma pneumoniae. En menores de 6 meses, la causa principal de una neumonía pues es la Chlamydia trachomatis y algunos tipos de virus, como el virus sincitial respiratorio.
El estafilococo aureus es principalmente responsable de las neumonías, sobre todo en pacientes que están hospitalizados o en pacientes que están con diabetes, en pacientes que están sometidos a hemodiálisis, ¿no? Entonces, quédate con el que el Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía. Es el llamado también neumococo. Bien, en esta diapositiva tengo un cuadrito donde demuestran otro tipo de patógenos con algunas particularidades, ¿no? Que también son causa de neumonía. Por ejemplo, la Coxiella burnetii, ¿no? Que se sospecha si el paciente ha estado en contacto con ganado. El Rhodococcus equi, que se sospecha de neumonía si el paciente ha estado en contacto con caballos. La Klebsiella pneumoniae, que frecuentemente está en relación con neumonía en pacientes alcohólicos. La Chlamydophila psittaci, que te produce la famosa psittacosis, ¿no? Que es una neumonía que está en relación con el contacto con aves. La fisiopatología. Es una diapositiva en blanco. Bueno, es que la fisiopatología realmente es bastante sencilla. Si tú recuerdas un poco el tema de insuficiencia respiratoria, hay un mecanismo, ¿no? Que te produce hipoxemia y en el cual está dentro la neumonía. ¿Cuál es? Recuerda, a ver, piensa un poquito. ¿Cuál crees que es el mecanismo? Es el que se llena de líquido el alveolo, ¿no? Ya sea por pus o por sangre. Eso, el mecanismo shunt, el efecto shunt o de cortocircuito. Entonces la fisiopatología se basa básicamente por ese mecanismo. Tenemos un mecanismo de shunt, o sea, hay una hipoxemia. Se reduce la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí voy a dibujar mi alveolo y por el otro lado voy a dibujar mi vaso sanguíneo. Voy a hacer diferencia entre la parte venosa hasta ahí y voy a hacer diferencia con la parte arterial más rojita. ¿Qué es lo que produce este shunt? En el caso de la neumonía, mi alveolo está lleno de pus. Mi alveolo se llena de pus, ¿no? Aquí ya dibujamos la pus. Por lo tanto, el oxígeno que va a llegar a mi alveolo no va a poder difundir con facilidad hacia mi vaso sanguíneo, ¿no? Por lo tanto, la sangre venosa que está cargada con dióxido de carbono va a ser oxigenada de forma muy pobre, o sea, casi no va a estar oxigenada y va a pasar a la sangre arterial con los mismos componentes, es decir, con la misma cantidad de dióxido de carbono, etc., ¿no? Ese es el mecanismo shunt por el que se produce la hipoxemia y es también la fisiopatología básica de la neumonía, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que saber? ¿Por qué se produce esta pus, ¿no? Que tenemos dentro de mi alveolo y que no me permite que mi oxígeno pase libremente hacia mi capilar? Esta pus pues, es producto de una reacción inflamatoria. Es decir, mis alveolos con sus células van a producir una reacción inflamatoria, van a producir un exudado. Recuerda que en las neumonías se produce exudado, ¿no? Y ese exudado va a generar la pus, ¿no? Y por lo tanto todos los otros mecanismos que ya te he indicado. En esta diapositiva pues te muestro una serie de placas radiológicas y es que la neumonía pues tiene tres patrones radiológicos. El primero, ¿no? Que es el de la condensación pulmonar, o sea, la condensación de un lóbulo pulmonar como está indicado ahí, ¿no? El segundo, pues ya es un patrón intersticial, es decir, que se afecta básicamente el intersticio pulmonar. Y el tercero es el de una neumonía necrotizante o el de un absceso pulmonar, ¿no? En este caso, un absceso propiamente. Entonces, cuando la neumonía se condensa, tiene un patrón lobar, pues es como se ve en esa imagen, ¿no? Una opacidad,
¿no? Que solamente afecta a un determinado segmento pulmonar. En este tipo de casos también podemos describir el famoso broncograma aéreo, ¿no? Este tipo de patrón de condensación lobar, ¿no? Con su broncograma aéreo, es clásico de las neumonías causadas por Streptococcus pneumoniae y también por los estafilococos. Por lo contrario, el patrón intersticial de neumonía, es decir, ¿no? El que se ve afectación del intersticio pulmonar, no así condensación lobar, del intersticio, el patrón intersticial, es clásico de las neumonías atípicas, por ejemplo, por Mycoplasma pneumoniae. Y el patrón de necrotizante o de absceso pulmonar, pues es clásico de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O que están afectados por cepas muy importantes de algunos patógenos, por ejemplo, el Rhodococcus equi o alguna cepa agresiva de Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Un absceso pulmonar es, como ves aquí, una imagen cavitada dentro del pulmón. Una neumonía necrotizante es pues este absceso, pero en todas partes del pulmón, ¿no? Abscesos chiquititos en muchas partes del pulmón. Entonces son los tres patrones básicos radiológicos de la neumonía. Un patrón de condensación alveolar, ¿no? Que nos da una condensación lobar de un segmento pulmonar, clásico del Streptococcus pneumoniae y de algunos estafilococos. El patrón intersticial, ¿no? Que afecta al intersticio pulmonar, es el patrón radiológico clásico, por ejemplo, de bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae. Y el otro, el patrón necrotizante o del absceso pulmonar, pues, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos o de cepas bacterianas, pues, muy graves. Recuerda el patrón radiológico que te he mostrado anteriormente, o sea, grábatelo bien porque más adelante vamos a ir explicando ciertas neumonías que tienen que ver en relación con ese patrón radiológico. Clásicamente hemos clasificado la neumonía pues, en los siguientes tres grupos. La neumonía adquirida en la comunidad, que es la más importante, de la cual es la que vamos a hablar más adelante. La neumonía nosocomial y las neumonías necrotizantes. Como te he indicado, la más importante es la neumonía adquirida en la comunidad, la famosa NAC, y es de la que vamos a hablar de ahora en adelante. El tipo de neumonía nosocomial pues tiene un apartado más adelante. Y ahora te voy a hablar un poco de las neumonías necrotizantes. La neumonía necrotizante pues es básicamente producida en pacientes muy inmunodeprimidos, ¿no? Tiene un patrón radiológico como el que te he mostrado, puede producir abscesos a nivel pulmonar, tiene una clínica muy larvada, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, es más, recuerda un poco a la infección por tuberculosis, ¿no? Los patógenos más frecuentes, por ejemplo, pueden estar estafilococos pues, de una cepa agresiva, Rhodococcus equi, etc., ¿no? Entonces, estas son las características de las neumonías necrotizantes. Forman abscesos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra querida NAC, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo la vamos a definir? Pues es aquella neumonía que se adquiere, pues obviamente, ¿no? Dentro de la comunidad, como su nombre dice, ¿no? O sea, vamos a ver que esta neumonía es de un paciente que ha adquirido esta neumonía, pero fuera del ambiente hospitalario, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, todo lo que está fuera del ambiente hospitalario y el paciente que no tenga antecedentes de procedimiento mecánico invasivo reciente, pues se clasifica como neumonía adquirida en la comunidad. Esta neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, ¿no? La vamos a dividir en dos síndromes: el síndrome neumónico típico y el síndrome neumónico atípico. La NAC con síndrome típico, ¿qué es lo que nos va a presentar? Es un cuadro agudo, acuérdate de eso, un cuadro agudo, ¿no? Que se caracteriza por fiebre, dolor pleurítico y tos productiva. O sea, aparece de repente, ¿no? 2-3 días como máximo. El paciente realmente tiene una clínica intensa, tiene una fiebre muy elevada, tiene una tos muy productiva y tiene el famoso dolor pleurítico. Entonces, es la clínica de la NAC con síndrome típico. ¿Qué vamos a ver a la exploración física? Bien, a la exploración física, auscultando al paciente, vamos a escuchar crepitantes y soplo tubárico,
¿no? Crepitantes pulmonares y soplo tubárico. ¿Qué es lo que vamos a ver en el hemograma? En el hemograma vamos a ver que hay una gran leucocitosis, ¿sí? Leucocitosis. Y en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver? El patrón de condensación alveolar que ya te lo he enseñado en una diapositiva anterior. El patrón de condensación alveolar o de bronconeumonía es el clásico del NAC con síndrome típico. Esta presentación de la neumonía pues es la clásica infección pulmonar por nuestro querido Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿no? Otras bacterias que presentan este tipo de características son el Haemophilus influenza, la Klebsiella pneumoniae y la Legionella. Entonces recuerda, el NAC con síndrome típico, un cuadro agudo, ¿no? Con clínica intensa, fiebre elevada, dolor pleurítico y tos productiva. A la auscultación, crepitantes pulmonares y soplo tubárico. En el hemograma, una elevada leucocitosis. Y en la radiografía de tórax, el patrón radiológico es el de condensación alveolar y bronconeumonía o bronconeumonía con su clásico, ¿no? Broncograma aéreo. Y recuerda que esta es la presentación típica de la neumonía por Streptococcus pneumoniae o el neumococo. Por otro lado tenemos el síndrome atípico. ¿Y cuál es la característica de este síndrome atípico? Es un cuadro más subagudo, no tan intenso. Muchas veces ni siquiera hay fiebre, o si es que existe alza de temperatura es una febrícula. Parece una infección viral, incluso porque tiene mialgias, artralgias y tos seca. ¿Qué es lo que vamos a observar a la auscultación? Pues generalmente es normal. La auscultación es normal, o en algunos casos pues puedes escuchar sibilantes. ¿Qué es lo que te va a indicar que puede ser un síndrome atípico? Pues también la edad del paciente, ¿no? Si es un jovenzuelo de más o menos 15 años, un adolescente, ¿no? A un paciente que tiene 20, 25 años y tiene esta sintomatología, pues más que por una NAC típica, pues te vas a orientar o vas a irte hacia el diagnóstico de un síndrome atípico. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Pues en la radiografía, como te he indicado en una diapositiva anterior, el famoso patrón intersticial, ¿no? Y en el hemograma pues no vas a ver una gran leucocitosis. Esta es la forma de presentación de algunas bacterias atípicas, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella burnetii y algunos virus. Y por eso te indico de que es importante que veas la edad del paciente, ¿no? Si es un paciente joven o adolescente con este tipo de patología, con este tipo de sintomatología y características radiográficas, pues seguramente es una NAC con un síndrome atípico. Los criterios de gravedad de la NAC son los que te muestro en la diapositiva, ¿no? Están englobados en ese cuadro. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente son la edad, que sea mayor a 65 años, la taquicardia, una taquicardia mayor a 140 latidos por minuto, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, que el paciente con neumonía tenga una enfermedad subyacente, ya sea renal, cardíaca, pulmonar, cáncer, diabetes o tenga VIH, que el paciente presente un derrame pleural paraneumónico o empiema, mismo que ya te lo he explicado en el tema de derrame pleural, y espero que lo repases. Que den otro criterio de gravedad es, por ejemplo, la rápida progresión del infiltrado en la radiografía de tórax, que se presente una cavitación en la radiografía o que la condensación y la afectación sea bilateral de ambos pulmones, que la insuficiencia respiratoria que se presente una insuficiencia respiratoria con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que haya un fracaso del tratamiento ambulatorio y que después de reevaluarlo 48 o 72 horas después al paciente siga presentando una neumonía, incluso mucho peor, o la incapacidad de algún paciente para realizar algún tratamiento ambulatorio. ¿Para qué nos sirven estos criterios de gravedad? Pues para decidir si hospitalizamos o no a un paciente que tenga una neumonía adquirida en la comunidad.
También tenemos otros criterios de gravedad que son un poco más resumidos, son los famosos CURP 65, ¿no? Esos criterios se usan para ver si es que un paciente necesita hospitalización. Debo recordarte que si un paciente presenta más de un criterio CURP 65, pues está indicada su hospitalización. ¿Y cuáles son estos criterios? Que el paciente presente confusión, que el paciente presente una urea mayor a 42 miligramos decilitro o un nitrógeno ureico en sangre mayor a 20 miligramos decilitro, que presente una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, que presente una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60 y que el paciente sea mayor a 65 años, ¿no? Son los famosos CURP. C de confusión, U de urea, la R de respiración, la B, presión arterial, se relaciona con bloods, es decir, con la sangre, ¿no? Entonces, la B de presión arterial por bloods y 65 por la edad, 65 años, ¿no? Entonces, basta que el paciente tenga más de uno de estos criterios para decidir su hospitalización. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la NAC, ¿no? A ver, vamos a tener lo siguiente, los hemocultivos. Si bien los hemocultivos tienen una alta especificidad, pues realmente su rendimiento pues no es muy bueno. ¿Por qué? Porque básicamente un buen cultivo se ha encontrado más o menos en el 15 a 30% de los pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad. Si en un cultivo pues me crece básicamente una sola cepa, ¿no? Una sola cepa de algún patógeno, pues es muy probable que sea el causante etiológico de la neumonía. Generalmente si un paciente está internado, hospitalizado, es recomendable, aunque obviamente no tenga un buen rendimiento, pues es recomendable realizar un hemocultivo. El examen de esputo o de la expectoración, pues, a ver, tiene que ser una buena muestra. O sea, la muestra tiene que ser generalmente de vías respiratorias inferiores, lo cual a veces es un poco complicado, ¿no?, de obtener. ¿Cómo definimos que sea un buen estudio? Si el GRAM y el cultivo de esputo se observa más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Entonces, si observamos esta cantidad de células, pues decimos que esta muestra sí es adecuada y de calidad, ¿no? La detección de antígenos en orina, pues actualmente esta es la prueba de elección, sobre todo en el diagnóstico de la neumonía por legionela. Hay también algunos antígenos que actualmente se están queriendo usar, sobre todo, o ya se usan, ¿no?, sobre todo para el Streptococcus pneumoniae, pero el más clásico es el antígeno en orina para el diagnóstico de la legionela. Las serologías, bueno, sobre todo son útiles, por ejemplo, para identificar Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii, ¿no? Y las pruebas invasivas, ¿no? Tenemos la toracocentesis, en el caso de un derrame pleural paraneumónico, y la fibrobroncoscopía. Las pruebas invasivas solamente se van a aplicar en un paciente que tenga una neumonía de mala evolución, es decir, una neumonía que sea grave, ¿no?, y que no esté evolucionando de una manera adecuada. Normalmente, si bien esto es un intento más o menos, ¿no?, para aproximarnos al agente etiológico, hay un gran porcentaje de neumonías en las cuales no vamos a saber cuál es el agente exacto causal y nos vamos a guiar más o menos en la historia clínica, en los patrones radiográficos y en la evolución del paciente. Por ejemplo, ¿no?, si es un paciente de 30, 40 años que tiene sintomatología típica de una NAC, ¿no?, con una fiebre alta y demás, y una tos productiva, y en la radiografía veamos un broncograma aéreo con una condensación, muy probablemente pues el agente etiológico sea el estreptococo, ¿no?, y no necesitemos de una detección de antígeno o un examen de esputo. Pero estos exámenes se realizan con el objetivo de más o menos aproximarnos al agente etiológico. Como te digo, pues es un poco complicado, ¿no? Es bastante complicado. ¿Qué más tienes que saber de la NAC? Pues básicamente eso, ¿no? Siempre relacionar la edad del paciente, ¿no?, con un síndrome atípico con
con un síndrome atípico, sobre todo si está causado por Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Un paciente joven, ¿no? Que tiene un cuadro más o menos viral con cefaleas, mialgias, una febrícula y tiene un patrón intersticial en la radiografía, pues hay que sospechar de que su etiología más probablemente es un Mycoplasma pneumoniae. El tratamiento, pues vamos a dividirlo en dos. La neumonía adquirida en la comunidad sin criterio de hospitalización y la neumonía adquirida en la comunidad con criterio de hospitalización. Para decidir si hospitalizamos o no, ya te he indicado los criterios, ¿no? Y también el famoso CURP 65. Entonces, empezamos con el primero. Una NAC sin criterio de hospitalización, pues vamos a usar los siguientes antibióticos. Si tiene un síndrome típico, ¿no? Un síndrome típico, fiebre alta, tos con mucha expectoración, un patrón radiológico con broncograma aéreo y condensación, síndrome típico, le vamos a dar amoxicilina, ácido clavulánico o en su defecto una quinolona respiratoria. Si por el contrario esta NAC presenta más sintomatología atípica con un patrón radiográfico también atípico, pues vamos a darle al paciente un macrólido, en este caso acitromicina, o también en su defecto una quinolona respiratoria, ¿no? Síndrome típico, amoxicilina, ácido clavulánico. Síndrome atípico, un macrólido. La NAC con criterio de hospitalización, es decir, pacientes que tienen algún criterio de hospitalización o que presenten más de un criterio del CURP 65. Bueno, vamos a darle en primer lugar una cefalosporina de tercera generación o amoxicilina ácido clavulánico. Una cefalosporina de tercera generación puede ser cefotaxima o ceftriaxona, o en su defecto amoxicilina ácido clavulánico. Combinado o no, pero se recomienda que esté combinado generalmente con un macrólido, es decir, con acitromicina o eritromicina, ¿no? O en su defecto podemos administrarle simplemente una quinolona respiratoria, en este caso el levofloxacino. Entonces, el ANAC con criterio de hospitalización dentro del hospital, administramos cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, ¿no? O amoxicilina ácido clavulánico, combinado o no con algún macrólido, ¿no? Y el otro esquema sería simplemente administrarle una quinolona respiratoria. ¿Qué es lo importante? Siempre tienes que pensar que el patógeno más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, ¿no? El tratamiento que debes realizar es siempre tratar de cubrir al neumococo, ¿no? Por eso estás dando estos antibióticos, ¿no? Ya una vez que tengas algún cultivo más específico o demás, puedes ir guiando tu tratamiento antibiótico a ese germen en específico. Pero en la primera instancia, el tratamiento es empírico. Y como es empírico, tienes que cubrir al agente más frecuente, que es el Streptococcus pneumoniae. Por último, la neumonía nosocomial. Bueno, a ver, ¿qué te digo? La neumonía nosocomial, pues es aquella neumonía que se produce a partir de las primeras 48 horas de ingreso en un hospital o hasta 10 días después del alta. Entonces, quiero que te quedes con esa definición, ¿no? Es esa neumonía que se produce dentro del hospital, pero dentro de los primeros 2 días o una vez dado de alta, que el paciente tenga una neumonía hasta 10 días después de su alta, ¿no? ¿Cuáles son los criterios clínicos y radiológicos comúnmente aceptados para una neumonía nosocomial? Que, por ejemplo, en la radiografía de tórax se observe un nuevo infiltrado que antes no tenía, ¿no? Que además este paciente desarrolle fiebre, tos, secreciones traqueobronquiales, etc., ¿no? Entonces es un paciente que estando internado le haces una placa de rayos X y ha desarrollado un nuevo infiltrado, o que estando internado pues esté desarrollando fiebre, ¿no? Mucha fiebre, o esté con tos y con expectoración purulenta, pues seguramente estamos frente a una neumonía nosocomial.
¿Cuál es el tratamiento? Como es un tratamiento, pues, bueno, el tratamiento debe irse guiado básicamente a patógenos que pueden estar dentro del hospital, es decir, patógenos intrahospitalarios, que obviamente son mucho más fuertes y más resistentes que patógenos ordinarios. Entonces, el tratamiento debe incluir la cobertura, por ejemplo, de un estafilococo aureus meticilin resistente, un SARM, ¿no? Y de la neumonía aeruginosa. ¿Por qué? Porque estos patógenos son frecuentes, son patógenos intrahospitalarios muy frecuentes, entonces son generalmente las causas principales de neumonía nosocomial. Para cubrir un estafilococo aureus meticilin resistente, por ejemplo, podría usar vancomicina, ¿no? Por ejemplo. Para cubrir Pseudomonas aeruginosa, podría usar algún carbapenémico, por ejemplo, el imipenem, como ejemplo, ¿no? Y más o menos tienes que ir guiando el tratamiento de acuerdo al patógeno que puedas sospechar nosocomial. Obviamente esto va a ir guiado por hemocultivos o algún cultivo, ¿no? de algún líquido. Bien, entonces eso es todo respecto de la neumonía. No me queda más que agradecerte, o sea, darte las gracias por la atención a estas clases de neumología. Te hemos dado los temas más importantes y que están dentro del programa del examen de residencia médica, ¿no? Dentro de la convocatoria. Recuerda repasar los puntos claves que te he indicado, ¿no? Y sacarte las dudas un poco con el texto que tenemos. Y espero haberte ayudado a comprender de una manera más adecuada y más simplificada la neumología. Ya nos estaremos viendo en otro video. Y nada, solamente decirte a por la otra materia, ¿no? Estudia con fuerza y ahora por la otra materia. Gracias.